לך דודי לקראת קהלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה ונשבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Esta semana nos corresponden dos parashiot que con ellas cerramos el relato del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Ellas son Vayakhel y Pekudé. Estas dos parashiot son también el cierre, el corolario de un relato, reiterado por cierto, de lo que fue la obra del primer santuario o mini santuario que ha tenido el pueblo judío. Vale la aclaración que Hashem dice: hacedme un santuario y habitaré en vosotros. No dice que habitaré en él. El relato eleva la posición que tiene la persona y el pueblo más allá de las construcciones físicas. Hashem habita en las personas, pero hay una instrucción muy extensa y muy precisa, por cierto, de cómo debía ser la construcción del Mishkan, que le fue otorgada a un joven Betzalel con un acompañante, Aholiab ben Ahisamach, nos trae la para allá. Uno era de la tribu de Yehudá y otro era de la tribu de Dan, uno de tal vez la más importante y otra de las menos importantes, para mostrarnos que en la construcción hay un abanico de participantes y todos estamos obligados siempre a participar en las obras sagradas de lo que sea la educación, el asunto de la fe, de la religión, en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar un poco el esquema de lo que venimos planteando en estas entregas semanales. Quiero recordar, para aquellos que no lo hicieron, que tenemos un recuerdo muy bonito de las explicaciones del año pasado, que son dos ediciones especiales que hicimos en el Instituto del Templo en Jerusalén, y los invito a visitar en nuestra página web centroculturalhebreo.com. Ahí hay una pestaña que dice Shabbat Shalom. Las últimas dos parashiot, o las dos entregas del libro de Shemot, nos cuenta todo lo que era el Mishkan por dentro. Ahora vamos a dedicar unos minutos a qué fue lo que ocurrió con el Mishkan. Le voy a pedir que me acompañen entonces. Hicimos una pequeña preparación de la ubicación del Mishkan en diferentes lugares. Sabemos que en el desierto, 39 años, desde el segundo año hasta la entrada a la tierra de Israel, se utilizó el Ohel Moed, que es todo lo que nos contaron, con lujos de detalles, en esto que fue el primer templo. Incluso la palabra Mishkan, hay algunos que lo interpretan de la palabra Mashkon. Mashkon es como cuando alguien deja como una garantía de depósito hipotecario, que Hashem le entregó como garantía y que le cuiden esto a él para lo que es el culto religioso. Pero vamos a ver, y no sé si todos sabemos las vicisitudes y el itinerario que tuvo este Mishkan a lo largo de la historia. Vamos
vamos a ir un poquito, lo anoté para que aquel que después quiera repasarlo, lo pueden ver. Nosotros sabemos, los datos que doy son los datos que tenemos nosotros en el libro, en el Tanaj, que el Tanaj nos cuenta diferentes situaciones y después los Jajamim hilvanaron los lugares con las fechas, y esto es lo que nosotros estamos presentando hoy ante ustedes. Sabemos que en el libro de Josué la conquista y la división de la tierra de Canaán duró 14 años. En ese momento, en esa época, estamos hablando antes de la era común, durante 14 años estuvo en Gilgal el Mishkan. ¿Okay? Estos 14 años fueron en la época de la conquista y la división de la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que no fue automático, sino que tuvo todo un proceso, y el libro de Yoshua con lujos de detalle nos cuentan a quién fue cada territorio, se dividió por el porcentaje también de habitantes o de miembros que tenía cada tribu y tribu. Después pasó a Shiloh. Shiloh, muy importante, ya que estuvo allí 369 años. Estos 369 años, desde la conquista hasta la muerte de Elí. Sabemos que Elí, a Cohen, aparece en el inicio del libro de Shmuel, y él fue el maestro y el alma mater, podríamos decir, del profeta Shmuel, que tiene una importancia muy grande en la historia del pueblo judío, ya que él ungió a los dos primeros reyes, y con él inició una época que es la época de la monarquía. Nosotros vamos a ver que pasó de un régimen netamente, vamos a decir, de una organización de carácter religioso, y ya comenzó a tener un carácter también político, y cambió entonces el estilo de gobierno. Sabemos que el gobernante estaba de alguna manera siempre dispuesto, y esa es la controversia que hay a lo largo del libro de los reyes, entre la fuerza espiritual o el poder espiritual y el poder monárquico. Muchas veces los reyes hicieron el bien, así cuenta el relato, a los ojos de Hashem, y otras veces lamentablemente no. La Torá no esconde el Tanaj, perdón, no esconde ninguna conducta media lasciva o rara, sino que nos cuenta con detalle siempre y nos dice qué fue lo que ocurrió en tal o cual caso. Entonces vamos a ver que 14 años estuvo en Gilgal, después 369 años en Shiloh, hasta la muerte de Elías Cohen. Sabemos que Elías Cohen fallece cuando le dan una noticia que murieron sus hijos en la guerra, habían llevado el arca sagrada a la batalla y la perdimos, y estuvo algunos años no en manos hebreas. Después, ya que Shmuel dijimos que había elegido al primer rey, que fue el rey Saúl, un par de años fue rey y perdió el reinado, y de allí fue a Nob. Desde que muere Elí, pasa a Nob. No sabemos a ciencia cierta dónde queda Nob, pero como sabemos que el rey Saúl persiguió a David, su yerno, para matarlo, y nos cuenta que Nob, que era una ciudad de Coanim, uno de los sumos sacerdotes de allí, le entregó a David, que se estaba escapando, le devolvió la espada de Goliat. Y sabemos que la zona donde estaban los filisteos, había 5 ciudades filisteas, que era lo que hoy se llama la Franja de Gaza, ¿ok? Y después dice que fue a Lachish, y Lachish es por esta zona. Entonces yo entiendo, y es una presunción mía, no tengo datos científicos, que no está en el camino, ¿no es cierto?, entre lo que es, de donde se escapaba el rey
el futuro rey David hacia Lachish. Entonces lo ponemos como signo de interrogación. Ahí estuvo el arca durante 13 años, hubo una matanza por haber ayudado a David a esconderse y a escaparse de 85 Coanim, más toda la gente del lugar ordenada por el rey Saúl a uno de sus hombres. Después pasó a Gibón. En Gibón, que es al norte de Jerusalén, yo marqué Jerusalén, aunque en realidad Jerusalén todavía no se llamaba Jerusalén, era Jebús, era la capital de los Jebusim. Nosotros después en alguna oportunidad contaremos la historia, pero al norte está Gibón, y ahí estuvo 44 años el Mishkan. 44 años que son 40 del rey David, más 4 del rey Shelomo, su hijo. Nosotros sabemos que el que hizo capital a Israel, a Jerusalén como capital, fue el rey David, pero antes él había estado en Hebrón. En Hebrón era la capital. Nosotros estuvimos en la última parashá del libro de Bereshit, grabamos desde Meharat Machpelah, esa fue la primera capital de Israel. Hebrón se llama la ciudad de los patriarcas porque ahí están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que en el año 832 antes de la era común, era el cuarto año del reino de Shelomo, ¿okay? Y nos dice el Tanaj, nos da una fecha precisa: 400 años desde la salida de Mitzrayim, desde la salida de Egipto. Shelomo Amelech comenzó a construir el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén. Shelomo Amelech reinó 40 años, pero de adolescente recibió el reino. Mucha gente a veces no sabe la historia. ¿Qué edad tenía Shelomo cuando heredó el reino de su padre? Tenía 12 años. Y a los 16 comenzó con el rey de Fenicia de aquel entonces la construcción del templo, que duró 7 años la construcción. Y se mantuvo 410 años desde que se inicia la construcción. Pongo todos estos datos porque indudablemente nosotros lo vivimos hasta hoy en día, la destrucción del templo, de ambos templos. Incluso es un día de ayuno, es un día de congoja, es el día más triste del calendario hebreo. Y en realidad, si observásemos los aspectos de la duración en la historia, estos tuvieron una vida menor, tanto el primero como el segundo templo, que el Mishkan. Vamos a ver que el Mishkan en total, si sumamos los años que duró, 440 años. En diferentes lugares, por cierto, en Gilgal, Shiloh, en Gibón, en Nob. Los templos de Jerusalén, el primero duró 410 años y el segundo 420 años. Nosotros sabemos que comenzó la construcción del segundo templo exactamente a los 70 años, que fue el Galut de Babilonia, y nosotros hace poco vivimos la historia de Purim y no vamos a entrar mucho en datos ni en fechas. Lo interesante de todo esto es que el Mishkan, como tal, como un templo que al principio, el Ohel Moed, vamos a llamarlo así, como la tienda sagrada en el desierto, duró 39 años. Cuando entraron en Israel, a Eretz Israel, Eretz Kenan por aquellos días, se desarma el Mishkan del desierto y se construye de forma diferente. Según nos relatan los sabios, la parte inferior del Mishkan era de piedras, la parte de arriba era de telas y no tenía techo. Así era el Mishkan, y después con el tiempo sabemos que dejó de funcionar cuando se inaugura el templo de Jerusalén. Y ahora volvemos a la santidad, como hablamos al principio. Muchos creen que el judaísmo pasa por los lugares,
por los edificios. Y vamos a ver que esto, si en realidad tiene un valor histórico sorprendente, y cada vez que nosotros encontramos en excavaciones arqueológicas o visitamos Jerusalén, nos encanta estudiar, vivir y reconocer los lugares, en realidad el tema fue una discusión entre la exégesis si realmente el Mishkan en el desierto se construyó, o la instrucción fue antes que se haya hecho el becerro de oro o después de que se hizo el becerro de oro. Porque en realidad había que entender que el pueblo que había estado sumergido en 49 escalafones de impureza necesitaba de algo tangible. Y la discusión entre el exégesis tradicional, especialmente en la Edad Media, hay quienes dicen que el Mishkan fue una respuesta a la idolatría, y hay quienes dicen no, el Mishkan tiene valor propio aún antes de que se haga idolatría. De alguna u otra forma, lo que nosotros no podemos hacer es idolatría de los edificios, aunque sean edificios dedicados a la fe y al culto. El verdadero templo del pueblo judío tal vez sea indestructible, está dentro de nosotros y en compañía de nuestros seres queridos. Y como hacemos siempre para finalizar las parashiot, que termina el libro de Shemot, Hazak, Hazak, Benit Hazek. Shabbat Shalom.